Hola, buen día para todos. Bienvenidos al canal. Esta vez voy a hablar de un sitio web que se llama thereligionofpeace.com. Ellos tienen información sobre el terrorismo islámico y explican por qué nace esto. Hay una página dentro de ese blog que se llama ¿Por qué el terrorismo islámico comete atentados? Y literalmente el nombre dice en el nombre de Alá. El terrorismo en el nombre de Alá. Y comienza con una presentación de Osama Bin Laden, donde dice, yo soy uno de los siervos de Alá, cumplimos con nuestro deber de luchar por la religión de Alá. También es nuestro deber, hacer un llamado a todas las personas del mundo para que disfruten de esta gran luz. Abracen el Islam y experimenten la felicidad que éste ofrece. Nuestra misión principal no es otra que la difusión de esta religión, y eso fue publicado por Osama Bin Laden en mayo de 1998. Además de llevar a cabo complots de asesinato, hacer asesinatos masivos, no ahora, sino en otras épocas, en contra de personas inocentes en todos los rincones del planeta a lo largo de la historia, el terrorismo islámico tiene algo que lo diferencia de los demás grupos terroristas, y es que esto que ellos hacen se lo atribuyen a la religión de ellos. El Islam no es secuestrado por terroristas ni por extremistas, es en realidad lo que inspira que esto se dé. Eso es lo que distingue lo que les decía hace un momento al terrorismo de cualquier otro grupo criminal en el mundo, y eso es lo que hace que el Islam sea tan diferente a todas las demás religiones que tenemos. Muchas personas suelen esconder la cabeza bajo la arena. Haga de cuenta como aquella imagen que vemos del avestruz escondiendo su cabeza en medio de la arena y tratan de interpretar el terrorismo islámico, tratan de ajustarlo a su agenda política, aquellas cosas que ellos tienen en mente. Sin embargo, los musulmanes que están detrás de los actos terroristas saben por qué hacen eso. De manera explícita lo han dicho, de manera explícita como lo hizo Bin Laden en ese comunicado de 1998, lo han expresado. Y las enseñanzas y la historia del Islam así lo dicen. Cuando nosotros leemos la Suna, encontramos versos donde literalmente el profeta del Islam, como en Riyad as-Silihir 18:20, dice que el día del juicio no vendrá a menos que los musulmanes luchen, combatan a los judíos, a punto de que los judíos estén escondiendo detrás de un árbol o una piedra y estos griten al musulmán y le digan, oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. También tenemos enseñanzas como Sunan an-Nasai, perdón, 33:33, donde Mahoma dijo claramente, quien deje el Islam, mátenlo. También tenemos varias enseñanzas relacionadas con la manera como los musulmanes deben tratar a aquellas que son capturadas en guerra y están reportadas a lo largo de toda la Suna. Y eso es lo que habla o también está en respuesta a la revelación que vino en el Corán, Sura 4, verso 24, donde dice que son prohibidas las mujeres ya casadas. Un musulmán no puede tener sexo con una mujer ya casada, excepto aquellas que tu mano derecha posee. Está también en Sunan Nasai, el hadith que nombra esto en el encuentro que se dio entre musulmanes y paganos en Autas o la batalla de Canín, y ella explica la razón por la cual nació el verso. Así que el Islam no está secuestrado y vamos a hablar de lo que dicen los líderes musulmanes con respecto a por qué ellos llevan a cabo los actos de terror en el mundo. Empezamos con Afganistán y son las frases dadas por un mullah Umar, que fue un líder talibán, y dice literalmente que la yihad continuará hasta que la palabra de Alá y la Sharia se implementen en nuestra tierra. Ese video fue publicado hace poco, en el 2020, en una campaña de terror llevada a cabo por talibanes en este país. Y agrega, los talibanes son una simple banda de jóvenes dedicados y decididos a establecer las leyes de Alá en la tierra. Los talibanes lucharán hasta que no quede sangre que derramar en Afganistán y el Islam se convierta en una forma de vida de nuestra gente. Dice, nuestra animosidad se basa en la religión. Odiamos a los estadounidenses por su ideología secular. Y luego tenemos a Insanullah Ilshan, un portavoz de un grupo que se llama Tehrik y Talibán, donde explica por qué el grupo se oponía, perdón, a la presencia de los norteamericanos en territorio de Afganistán y estaba diciendo que ellos odiaban a los estadounidenses por su ideología secular. Y un funcionario talibán también de este país nos dice que en el nombre de Alá, el Vengador, juro sobre este libro sagrado cumplir como mi sagrado deber de como soldado del Islam en esta yihad para restaurar este mundo de luz a la justicia divina. Alá no exige menos, porque morir en su causa es ser enviado inmediatamente al paraíso. Sabias palabras de alguien que practica el Islam.
Argelia, en este caso encontramos declaraciones de un grupo salafista terrorista que mató como a 150 personas, 150.000 personas. Y él dice, pero el futuro califato islámico no surgirá sino de las manos de la secta combatiente que enarbola la bandera del Alá y del Jihad. Y ellos trabajaron en la década de 1990 al punto de que 150.000 personas fueron asesinadas. Él dice que nuestra yihad consiste en matar y dispersar a todos los que luchan en contra de Alá y de su profeta, el degollamiento y asesinatos hasta que el poder sea de Alá. Es una persona que perteneció al grupo islámico armado y que se pronunciaba, su nombre es, perdón, Sid Ahmed Murad, y también por la segunda frase que acabé de decir del degollamiento, de alguien que se llama Adel Kaber Hattak, una persona bastante pacífica que simplemente nos está citando fuentes islámicas. En Australia, aquel país que llamó a un montón de musulmanes terror del mundo y les dio tierra y ahorita les quieren aplicar la Sharia. Un señor que se llama Burhan Hairishi, probablemente lo pronuncie mal, pero él dijo, se hizo por razones islámicas y es un acto honorable y loable por el que espero ser recompensado por Alá. Siempre apoyaré la yihad, ya que forma parte del Islam. Comencé a revaluar mi fe en Dios, es decir, en Alá, y volví a creer en Él después que me volví religioso y empecé a buscar conocimiento, a familiarizarme con mi fe. Escuchaba a eruditos que hablaban sobre la vida del profeta, leía libros, asistía a conferencias, iba a la mezquita, conversaba con gente sobre la religión islámica. Creí que era obligatorio para mí cometer un acto de terror. Son las palabras sabias de Ibrahim Abbas, una persona que planeó atentados terroristas en este país de Oceanía y quien dijo que planeó masacrar a tantas personas como fuera posible en iglesias y en estaciones de servicio público en el año 2016. Tenemos otra persona en Australia también en una mezquita de Sydney diciendo, esta nación, es decir, los musulmanes, debería ser lo que fue, es decir, creada para difundir la religión de Alá y liderar a las naciones. Y eso solo se podrá lograr mediante la yihad en la causa de Alá. También Sedet Beshin, probablemente de origen turco, dice, mi motivación es el paraíso mismo, es el sacrificio de mi vida, luchar contra el enemigo de Alá, establecer la yihad en Australia e infundir el terror en aquellos que son enemigos de Alá. Pasamos a Bangladesh, un país de mayoría musulmana, donde una persona que tiene como nombre Tashmin Chowdhury explica una masacre que llevó a cabo en el 2016 en un restaurante y comienza a hablar esa persona. Dice, vinieron a nuestra habitación por última vez y nos dijeron que no nos mancháramos el nombre del Islam, que fuéramos buenos musulmanes, que mantuviéramos el orgullo del Islam. Dijeron que no tenían la intención de hacernos daños porque éramos musulmanes. Los sobrevivientes de esa masacre comentan que 7 terroristas se aseguraron de que los rehenes musulmanes recibieran amplia comida el día de Iftar en Ramadán, porque estaban en Ramadán, mientras que aquellos que no podían recitar el Corán fueron torturados y asesinados a machetazos. Un portavoz de ISIS explicó luego, quienes demostraron su fe en el Islam fueron tratados con respeto y misericordia, y quienes manifestaron su kufar, su incredulidad, fueron tratados con dureza y severidad. Los mujahidines atacan a expatriados, turistas, diplomáticos, compradores de ropa, misioneros, equipos deportivos y a cualquier otro ciudadano cruzado que se encuentre en Bengala hasta que la tierra sea purificada de los cruzados y todos los demás kufares, los incrédulos no creyentes, se establezca la ley de Alá. Pasamos a Bélgica, un país europeo que yo no entiendo por qué tiene yihad, pero bueno. Hay un video que fue puesto por una persona que llevó a cabo un atentado el 2016 en Bruselas y dice, y el Corán ha decidido librar la yihad contra los incrédulos hasta que paguen la jizya voluntariamente, humillados por el Estado Islámico, pero ellos se negaron. Bulgaria es una base de la yihad llevó a cabo un atentado brutal en un autobús lleno de turistas inocentes y él dice, el mes de Ramadán es un mes de guerra santa y muerte por Alá, es un mes para luchar contra los enemigos de Alá. Canadá. Una persona que se llama Farud Khalid Muhammad explica por qué apoya el terrorismo contra los infieles y dice, el Islam surgió para el bien de la humanidad, así que si a alguien no le gusta el bien, luchamos contra él. En Chechenia, Muhammad Amin Amatanok, un niño terrorista suicida, detalla los motivos
de su suicidio, de sus acciones suicidas en un video. Dice, Alá me creó para levantar en alto la bandera de Alá con la ayuda de la sangre. Otro que se llama Abu Hats, un mujahideen, que es uno de los más prolíficos asesinos de la región, dice, la verdadera resistencia es ayudada por Alá el Supremo y las batallas por su causa. Doku Ubarok, un líder que se asumió, que dijo que él era el causante de asesinar a decenas de personas en atentados terroristas, dice, les pido que intensifiquen la yihad contra los enemigos de Alá. Destruyan a los enemigos de Alá donde quiera que los tengan, donde quiera que sus manos alcancen, pueden abrir un frente. Cuando hay una guerra total, ya no hay objetivos civiles ni población civil. Abul Hakim, un yihadista cuando iba camino a Siria desde Chechenia, dijo, soy islamista. El objetivo es establecer la religión de Alá y vivir según sus preceptos en todas partes, no solo en Chechenia. Listo. Tenemos un país que se llama, bueno, un grupo de milicianos musulmanes en una región del Turquistán y dice, trabajaremos hasta que la religión de Alá sea suprema y vivamos una vida plena bajo la de islámica o la sharia. De lo contrario, seremos recompensados con el martirio por la causa de Alá. Conspiramos para que los chinos sufran el castigo de Alá o bien a manos nuestras, declaró. Él estaba yendo de Turquistán, en Asia Central, a hacer campaña militar contra los chinos. Una zona de Dagestán en Asia, dice un señor que se llama William Plotinok, es un militante islámico de esta región. Dice, le pido a Alá que la próxima temporada nos dé la oportunidad de matar a tantos kafires, incrédulos o no creyentes, como podamos, simplemente para hacerlos pedazos. Alá es todopoderoso. Y un rebelde dagestaní que hace un video dice, el terrorismo consiste en matar a los no creyentes por amor a Alá. Pasamos a la Sharia, perdón, a la yihad en Egipto, donde Abu Mohammed al-Adani, un portavoz de Al-Qaeda, dijo, no hay nada más justo que en la religión de Alá, es decir, en el Islam, que aquellos que hablan de infidelidad, repudio al Islam y abandono de la religión y que aman por la necesidad de luchar. Uno de los hermanos musulmanes, un grupo terrorista nacido en Egipto, que tiene bastantes subsidiarias alrededor del mundo, dijo, Alá es nuestro objetivo, el Corán es nuestra constitución, el profeta es nuestro líder, la yihad es nuestro camino y la muerte por la causa de Alá es la más alta de nuestras aspiraciones. Un islamista que explicó un brutal ataque contra una mezquita sufita que dejó más de 300 muertos en este país dice, como parte de nuestra defensa del Islam, persistimos, perdón, en impedir toda actividad que intente comparar a Alá con algún tipo de socio. Toda actividad religiosa debe ser exclusiva de Alá y no en nombre de personas santas. El Estado Islámico continuará con sus ataques para lograr la victoria de la Sharia de Alá. Un militante también de esos grupos islámicos de Egipto, que se llama Abu el Adrado, explica por qué asesinó a un erudito secular de la escuela Al-Azhar. Y dice, no fue mi decisión personal matar a Farad Foda. Nos regimos por el Islam y por lo que Alá y su mensajero dijeron. Espero que Alá me recompense por lo que hice. Hice lo que hice para estar más cerca de Alá. Pasamos a Francia, otro país que se le ocurrió el horror de abrirle la puerta a los musulmanes y ahorita tiene serios problemas. Esta vez un grupo de soldados del califato nos dice, este grupo de creyentes, soldados del califato, atacó la capital de la prostitución y el vicio, la que porta la bandera de la cruz en Europa, es decir, París. Este grupo de creyentes avanzó a sus enemigos con la esperanza de morir por la causa de Alá, haciéndolo en apoyo de su religión y su profeta. Ellos fueron sinceros con Alá y Alá les concedió la victoria e infundir terror en el corazón de los cruzados. Toda alabanza, gracia y favor pertenecen a Alá. Bueno, y eso lo dijeron en el 2015, en abril, luego de hacer unas masacres en medio de París. Una declaración de una persona que tiene como nombre la Rotsi Abdallah, después de apuñalar a un policía y a la esposa en su domicilio también en París, bueno, en Francia, dijo, mátenlos, mátenlos, mátenlos. El nombre de Alá están insultando al profeta, están insultando a nuestra religión. Es obligatorio para todo musulmán defender al Islam. También en Francia, Salah Abdeslam, el único sobreviviente de las masacres terroristas sucedidas en 2015 en París, dijo, Alá me guió y me eligió entre sus siervos para abrirle su camino. Por eso tuve que luchar contra los enemigos de Alá con todas mis fuerzas. Pero no son los únicos sitios donde los musulmanes hablan de hacer yihad. Encontramos nuestro sitio favorito en Medio Oriente, Gaza, donde también líderes salafistas y musulmanes de esa franja nos dicen por qué luchan en la causa de Alá. Y empezamos con Abu al-Ainan al-Ansari.
Y él dice, nuestro conflicto no es un conflicto árabe-israelí. Y algunos así lo crean, pero no lo es. Él es claro y dice, nuestra lucha no es por un Estado palestino, buscamos el mundo. Buscamos el mundo entero. Buscamos una confrontación contra todos los cruzados, contra todos los cristianos, contra todos los infieles hasta que adopten la religión islámica, hasta que sigan la Sharia de Alá. No nos interesa Palestina, no nos interesa Tel Aviv ni Askelón. Lo importante es para nosotros es ver que el Islam gobierne el mundo. Literalmente quieren que el Islam gobierne el mundo. Esta es la religión de Dios y luchamos para que el Islam gobierne al mundo. Continuamos. Como musulmanes no creemos en estados, ni fronteras, ni embajadas, y mucho menos en el derecho de Israel a existir. Debemos centrarnos en imponer el dominio del Islam donde quiera que estemos, para dejar claro a los infieles que el apoyo al enemigo es inútil. Alemania. Eso es un caso explicado de una persona que se llama Anis Henry. Él es un inmigrante que asesinó a decenas de personas en un mercado navideño en Berlín. Y él dice por qué lo hizo. Dice, en el nombre de Alá hemos venido a masacraros. Oh hermanos, migrad y librad yihad por la causa de Alá. Apoyad esta religión. Todos deben hacer lo que puedan. Cada persona debe apoyar la religión con lo que pueda. Quienes puedan emigrar, que lo hagan. Quienes puedan llevar a cabo ataques locales, que lo hagan. Quienes estén en Europa, que luchen contra estos cerdos cruzados. Abu, un creador de un video que estaba tratando de reclutar personas para la yihad, obviamente en Alemania, dice, la idea de que esto es simplemente una guerra política es errónea. Los matamos porque Alá nos lo ordenó, no porque nos ataquen. La única salida para ellos es convertirse o pagar el impuesto de la capitación, es decir, que paguemos la jizya. Pasamos a India, un país que lleva siglos teniendo problemas con los musulmanes, y encontramos un texto de un chico que era musulmán y que se unió a ISIS, y él dice, lucho por Alá, soy terrorista. También está las palabras de Abu Jimbal Hansa, una persona que ayudó a masacrar a 166 personas en Bombay, y dice, es una guerra religiosa contra los incrédulos en la misión de Mahoma, especialmente con el propósito de promover el Islam y repeler el mal de los musulmanes. Zakir Musa, también unos terroristas más prolíficos de India, dice, es una guerra entre el Islam y los infieles. Establecemos la Sharia no solo en la India, sino en todo el mundo. Hay una carta que dejaron algunas personas que hicieron unos ataques en Jaipur, en un estado de India, y que asesinaron a 83 personas allí. Dicen, destruyan la fe de los infieles de la India, acepten el Islam y sálvese, o prepárense para ser masacrados por nuestras manos. También tenemos una carta del califato. Ya saben que el califato en ciertas épocas, 2014-2016, estuvo muy de moda. Y dice, la democracia está entre las amenazas que heredamos de un gobierno extranjero. Es la parte del sistema contra el que luchamos. No es posible trabajar dentro de una democracia y establecer un sistema islámico. Si Alá nos da la oportunidad, intentaremos traer el concepto puro de un califato islámico. La noción de la soberanía la noción de la soberanía del pueblo es antiislámica. Solo Alá es soberano. Y el tipo se llama Hafiz Mohammad Said y es líder de una organización terrorista que se llama Laskar-e-Toiba. No es el único que habla de maravillas, obviamente, en India. Encontramos también un grupo que dio una explicación bastante extensa que empieza. Sí, nosotros los terroristas de India, los mujahidines indios, la milicia del Islam cuyos mujahidines pertenecen a la misma tierra de India, hemos regresado para ejecutar la orden de Alá. Y nos cita el Corán, Sura 9, verso 14, donde dice, combatid de los incrédulos, Alá los castigará por vuestras manos y los humillará, y os dará la victoria sobre ellos, y sanará los corazones de los creyentes. Así que comenzamos, alzando la ilustre bandera de la yihad contra los hindúes y todos los que luchan y se resistan a nosotros. Toda alabanza y gloria sea para Alá, quien solo ayuda a sus siervos, quien solo cumple su promesa y quien solo derrota al enemigo. Mientras esperamos que la ayuda y la victoria de Alá, mientras esperamos, perdón, la ayuda y la victoria de Alá, declaramos que tales ataques y otros más severos continuarán sin importar de qué se nos culpe los que nos critican. Y cita en este caso la Sura 54, verso 45, que dice, las huestes de los infieles serán derrotadas y huirán. Pedimos que Alá nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a vencer a los incrédulos y que nos guíe para ensalzar su palabra y humillar a sus enemigos con su sola voluntad. La paz sea
con su mensajero y con todos los que siguen la guía. Y esas se llaman los mujahidines indios, grupos que han hecho un montón de brutales atentados en contra de la población hindú, dejando cientos y cientos de civiles y otros tantos heridos, muchos muertos, muchos heridos. Tenemos un comunicado del Estado Islámico donde informaba a los hindúes acerca de las opciones que tenían. ¿Cuáles opciones tenían? Dice, bueno, está estrictamente prohibido adorar a cualquier otro que no sea Alá. Estos infieles adoran a la vaca, al sol, a la luna. Está estrictamente prohibido mantener lazos con quienes se oponen a Alá. O te conviertes al Islam, pagas la jizya o te preparas para ser sacrificado. Pacíficas palabras provenientes de un grupo que literalmente te va a quitar la cabeza. Una persona que se llama Riyaz Naiko, es un comandante de un grupo de una milicia que se llama Hizbul Mujahideen, dice: amamos y odiamos por amor a Allah. Saddam Nagor, un conspirador de varios ataques que se llevaron a cabo en una población que se llama Ahmedabad, que ocasionaron la muerte de 56 personas, dijo: para mí, las decisiones del Corán son supremas. Pasamos a Irán, donde el Ayatollah Khomeini dice varias cositas, entre ellas lo que les voy a comentar. Dice, quienes ignoran el Islam pretenden que se desaconseje la guerra. Quienes afirman eso son necios. El Islam dice, matad a todos los infieles como ellos querrían matarlos a vosotros. Matarlos, pasarlos a espada y dispersar a sus ejércitos. El Islam dice, todo bien existe gracias a la espada y a la sombra de la espada. Solo con la espada se puede lograr la obediencia. La espada es la llave del paraíso que solo abre para los guerreros santos. Existen cientos de salmos y hadices coránicos que exhortan a los musulmanes a valorar la guerra, a luchar. ¿Acaso se significa que el Islam es una religión que impide a los hombres librar guerras? Escupo en esas almas insensatas que hacen tal afirmación. Escuchó el mismo Ayatollah Khomeini dice que los hadices y el Corán son la base de la yihad. Pasamos a Indonesia, donde un terrorista capturado que se llamaba Bayu Suetonio, y tenía cerca de 5 miembros en su escuela islámica que estaban planeando varios atentados terroristas. Él dice, planeábamos matar, perdón, en el nombre de la Sharia islámica y el establecimiento de un califato. Un líder espiritual de los mujahidines indonesios, cuyo nombre es Abu Bakar Bashir, dice, sigan luchando por la aplicación de la ley islámica. Si este Estado y esta nación quieren ser grandes, seguros y pacíficos, entonces tienen que volver al Islam al 100% sin negociar. De lo contrario, serán destruidos. Llama Ansar Dawla, una persona que armó un alijo de bombas y clavos y, bueno, obviamente hizo varias cosillas prohibidas, dijo, iremos a donde sea que estén, vigilaremos sus puestos, sus casas, en lugares concurridos o tranquilos, de día o de noche. La tierra solo pertenece a Alá. Es impropio que defiendan otra ley que no sea la de Alá. Defienden la ley del diablo. Pasamos a Irán, donde una declaración de un grupo que se llama Jamaat al-Tawi al-Jihad, que se llama el Grupo para el Monoteísmo y la Yihad, un grupo terrorista que ha tenido cientos de sangrientas masacres, incluida el asesinato de chiitas, hermanos en la fe, dice, no cabe duda de que Alá nos ordenó atacar a los kufares, a los incrédulos, matarlos y combatirlos por todos los medios necesarios para lograr el objetivo. A los siervos de Alá que realizan la yihad para enaltecer las leyes, las palabras de Alá, se les permite usar métodos y cada uno de los medios necesarios para atacar a los combatientes incrédulos activos con el propósito de matarlos, arrebatarles sus almas, purificar la tierra de su abominación y poner fin a la prueba y persecución que sufren los siervos de Alá. El objetivo es perseguirlos incluso si los medios para lograrlo afectan tanto a los combatientes activos previstos como a los pasivos no previstos, como por ejemplo mujeres, niños y cualquier otra categoría pasiva especificada por nuestra jurisprudencia. Bueno, ahora no crea que solo los sunitas o los salafis tienen ideas raras. Los chiitas también tienen algunas bastante interesantes como esta. Y es una declarada o escrita, dicha por un jeque, por un líder chiita que se llama Abu Dera en Irak. Dice, mi motivación es un sentido del deber hacia mi fe religiosa para luchar contra cualquier enemigo hostil al Islam. Pasamos a otra declaración, esta vez de un sunita. Y empezamos con la declaración de una mujer terrorista, suicida, que dijo, defendemos el Islam y su santidad.
Y cierro en Irán con Abu Musa al-Zarqawi. Estaba leyendo esa declaración antes de decapitar a un empresario norteamericano y dijo, el profeta, el misericordioso, ordenó decapitar a alguno de los prisioneros de Badr con paciencia. Él es nuestro ejemplo y un buen modelo a seguir. Pero encontramos algunas declaraciones de ISIS son bastante extensas. Uno de sus comandantes dijo, luchamos sin otra razón que sacar a la gente, es decir, los kufares, y llevarlas alrededor del Islam. Es decir, estaban luchando porque aquellos que están en la incredulidad, que sean infieles, vayan hacia el Islam. Sufian al-Umar es un estudiante que se unió al ISIS y le explicó cómo esto que lo llevó a ISIS fue resultado de lo que estaba estudiando en una universidad musulmana muy prestigiosa. Y dijo, el Estado Islámico solo está poniendo en práctica lo que nos han enseñado en la Azhar, la universidad prestigiosa de Egipto. Yazid Mohammed Atiyah, un fabricante de bombas para ISIS, dijo, lo que hice fueron actos terroristas, era mi deber. Hay infieles y hay instrucciones en el Corán para detener esto y luchar contra los infieles. Os odiamos ante todo porque sois incrédulos. Rechazad la unicidad de Alá, ya que se des de cuenta o no. Al asociar a otros en la oración, blasfemas contra él. Afirma que tiene un hijo mientras son mentiras contra sus profetas y mensajeros, y te entregas a toda práctica diabólica. Os odiamos porque vuestras sociedades seculares y liberales permiten precisamente lo que Alá ha prohibido, mientras que prohíben muchas de las cosas que Él ha permitido. Un asunto que no nos concierne a vuestra incredulidad cristiana y paganismo separado de la religión del Estado, otorgando así autoridad suprema a vuestros caprichos y deseos a través de legisladores que elegís para el poder. Es un hecho, incluso si dejan de bombardearnos, seguiríamos odiándolos por vuestra razón principal para odiarlos no dejará de existir hasta que abracen el Islam. Y esa una hermosa explicación encontrada en una revista que se llama David, fue publicada por ISIS, y fue publicado esos extractos en un texto que se llama ¿Por qué os odiamos y queremos luchar contra vosotros? Literalmente estaban dando la razón por la cual odian a los infieles. Encontramos al presidente Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y dice, bendecimos cada gota de sangre derramada por Jerusalén, sangre limpia y pura, derramada por Alá. Si Alá quiere, todo mártir, es decir, todo shahid, llegará al paraíso, y todo herido será recompensado por Alá. El movimiento de resistencia islámica, el Islam es su camino. Del Islam deriva sus ideas, conceptos y percepciones sobre el universo, la vida y el hombre, y se remite al juicio del Islam en todas sus acciones. Del Islam busca la orientación para guiar sus pasos. Ese es un pacto que aparece en uno de los preceptos que aparece en las normas que tiene Hamas, aquella organización terrorista que ocasionó el desastre de Gaza, y que aparece no solo en Gaza, sino que tiene muchísima popularidad en medio del mundo islámico. Hanlan Tamimi es uno de los terroristas que masacraron a 15 personas, entre ellas 6 niños, en una pizzería que de nombre es Barro. Y dice, fue un acto calculado, realizado con convicción y fe en Alá. Me dediqué a la yihad por Alá y Alá me concedió el éxito. ¿Sabe cuántas bajas hubo? Eso fue posible gracias a Alá. En la literatura salafista de un texto que se llama Shamad al-Tawhid wal Jihad, desastre pronunciado en árabe, es más o menos lo que trato de entender. Ellos citan el Corán para justificar el hecho de enviar cientos y cientos de cohetes desde Gaza hasta territorio israelí y dice, cuando su Señor reveló a los ángeles, yo estoy con vosotros, por lo tanto, fortaleced a los creyentes, infundiré terror en el corazón de los incrédulos, por lo tanto, cortadle la cabeza y cortadle la yema de los dedos. La razón de mandar los misiles desde Gaza hasta Israel se debe a lo que ellos creen en base al Corán. Un Nidal, una mujer que envió a sus 6 hijos a misiones suicidas contra los judíos, dice, estoy orgullosa y honrada de ser terrorista por la causa de Alá. Esa es la ley de la religión islámica. No invento nada. Sigo la ley islámica en esto. El portavoz de Hamas en uno de sus campamentos de verano, que estaba para niños, estaba citando el Corán, parafraseando el Corán, Sura 48, verso 29, y dice, necesitamos héroes fuertes y poderosos para poner en práctica la palabra de Alá. Los compañeros son duros con los infieles y misericordiosos entre sí. Él estaba motivando de esta manera a los estudiantes para librar yihad en la causa de Alá, inculcándoles amor por Alá y su profeta en las almas de los niños que estaban en un campamento para niños.
En una revista del Estado Islámico que se llama Al-Nabak, bueno, en una revista, esa persona, poco antes de ser asesinado, dijo: Nuestra campaña contra los judíos es una campaña islámica puramente ideológica. En una declaración dada por el Grupo del Estado Islámico en el año 2024, escuchamos algo como esto: La batalla contra los judíos es religiosa, no nacional ni populista. No es una batalla por tierras, territorio ni frontera. De hecho, es una guerra legitimada en el Corán y la Sunna. Un musulmán lucha contra los judíos porque han cometido kufar, es decir, porque son incrédulos. Contra Alá Todopoderoso, han combatido a sus profetas y han albergado animosidad hacia los musulmanes. Una nota suicida de un terrorista palestino que se llamaba Kamal Mahmoud Abu Bakr decía: Mi única identidad es el Islam. No me incluyan en ninguna facción, organización o partido, porque soy musulmán y eso me basta. Y una brigada que se llama Al-Qassam, que es bastante famosa en Palestina, justificando lo que sucedió el 7 de octubre, dijo: Cuando se cumplieran las primeras de las advertencias, enviarías contra vosotros a alguno de vuestros siervos de gran poder que asolarían vuestras casas. Y estaba citando el Corán. Italia, la tierra de la bella lengua y la bella lengua, de la bella donas, bueno, etcétera, etcétera. Una persona que hacía yihad en Italia o que planeaba que se hiciera yihad en Roma dijo: Mes se está organizando el mercado de la yihad y el profeta prepara soldados este mes contra los idólatras, contra los enemigos de Dios. Así que aprovechen este mes, apresúrense a ser los primeros. Dios les ha ordenado matar a sus enemigos y librar yihad en su nombre, para dedicar la religión y la sharia y castigar al pecador. Eso es como la receta que le estaba dando los pasos de cómo se debe llevar a cabo el trabajito contra los infieles, y en este caso cristianos, porque Italia es de mayoría católica. Hemos citado varios países que son musulmanes, es decir, la yihad no solo se da en contra de los infieles cristianos. Si un grupo musulmán no se comporta como se espera que ellos se comporten según la Sharia o según el Corán y la Sunna, pues estará teniendo problemas con sus hermanos que sí practican esto. Aquí encontramos a Hassan al-Seymid, una persona que planeó matar con armas químicas a más de 80.000 jordanos, que son musulmanes en su mayoría. Dijo: El terrorismo es una de las insignias de honor en nuestros pechos hasta el día del juicio. En el nombre de Alá, seguimos el camino de la yihad hasta desarraigarlos, exterminar su estado hasta que el gobierno del rey desaparezca. Seguimos los pasos del profeta, es decir, de Mahoma. Alá es nuestro Señor, ustedes no tienen ninguno. El mismo continuó diciendo: Nuestra gente está luchando contra los infieles entre los suyos, tal como el profeta luchó contra su pueblo. El profeta y la paz, las bendiciones de Alá sean con él, ta, 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 no comenzó luchando contra los romanos o los persas, sino que comenzó luchando contra su pueblo y estableció un criterio. Eso fue el criterio que estableció para la religión de Alá. Kenia, un terrorista por Twitter. Increíble que Twitter lo bloquea a uno cuando diga cosas raras, pero bueno, en fin, dijo por Twitter: Solo los kufares fueron el blanco del ataque. Oh Alá, afianza nuestros pies y danos la victoria sobre un pueblo incrédulo. Un jeque muy leal que se llama Hassan Takar al-Shabaab dio las razones por qué atacaron dos iglesias con granadas y disparos, y él dijo: Los mujahidines castigaron con sus manos a aquellos que creen y adoran a otros que no sean Alá. Los guerreros santos continuarán hasta que eliminen tal práctica. Pasamos al Líbano, perdón, que tenemos una declaración de unas personas que estuvieron decapitando a 21 cristianos en una playa en Libia. ¿Recuerdan aquel video de los cristianos coptos siendo asesinados en Libia? Bueno, hay algunas personitas hablando con respecto a esto, y obviamente esas personitas eran musulmanas y dijeron: Estamos unidos a los musulmanes de todo el mundo por la sólida conexión doctrinal y religiosa del Islam, cuyo mensaje Dios quiso que cumpliera con el sello de los profetas, es decir, con Mahoma. Eso es lo que dice ese grupo, ¿cierto? Ahora pasamos a un grupo que se llama Hezbollah, creo que todos lo conocen. Ahora pasamos a la declaración dada por aquellos que estaban apoyando lo que sucedió con los cristianos coptos asesinados en Libia. Dice: Toda alabanza sea para Alá, el fuerte y poderoso, y que las bendiciones y la paz sean sobre aquel enviado por espada con misericordia por todo el mundo, cortando la cabeza de quienes han estado cargando la cruz del engaño por mucho tiempo, suplicando que adoran y mueren por su paganismo. Conquistaremos Roma con el permiso de Alá y la promesa de nuestro profeta.
Vamos a la declaración de Mohammed Adi al-Zahawi, un líder sirio que quiere poner la Sharia y que además para llevarlo a cabo ha cometido varias masacres donde ha asesinado a cientos de personas. Él dice, estamos en la batalla contra los liberales y los secularistas. Juro por Alá que podemos tolerar el asesinato de todas las personas y la desaparición de todos los países, pero no podemos tolerar una sola palabrota que pueda herir a nuestro profeta. Nuestros valientes jóvenes continuarán su lucha hasta que se imponga la Sharia. Malí, un líder yihadista en el año 2022 dijo, luchamos por establecer la Sharia. Y un postador de un grupo que se llama Ansar Dine, que es un grupo que tiene conexiones con Al Qaeda, que se caracteriza por haber asesinado a varios civiles y a varios soldados, dijeron, lo único que queremos es la implementación de la Sharia. Y este mismo grupo dijo, los mataremos porque no quieren la Sharia. Mozambique, un país de mayoría cristiana, pero que sufre a manos de los musulmanes que dejaron entrar. Un portavoz de un grupo que se llama Al-Dulsuna Guayama hicieron varios ataques en 2020 y él explicó por qué. Dice, no luchamos por la riqueza, solo queremos la Sharia. Ahora leemos a Mohamed Bouyeri, una persona de Países Bajos. Lo que me impulsó a hacer lo que hice fue puramente mi fe. Me motivó la ley que me ordena decapitar a cualquiera que insulte a Alá y su profeta. Fue la persona que apuñaló a Theo Van Gogh. Es una historia bastante antigua, pero que le mostró a los europeos que el Islam no es igual a las otras religiones del mundo. Abu Wali Sharawi, portavoz de Mujao, explicó luego de un atentado terrorista por qué llevó a cabo esto. Y él dice, gracias a Alá, llevamos a cabo dos operaciones contra los enemigos del Islam en Níger. Pasamos al sitio favorito para asesinar cristianos en el mundo, Nigeria, el sitio donde perfectamente cada año más de 4.000 cristianos son asesinados. Y aquí tenemos la declaración de una persona que lleva como nombre Badu Salisu al-Mudu, es líder del grupo Movimiento Fulani, que son encargados de atacar cristianos en el norte de Nigeria y centro del país. Dice, advertimos que nada podrá salvar a quienes hacen sus voces contra nosotros y contra Alá. No quedará nadie atrás, del este, oeste y cinturón medio, excepto aquellos que acepten la creación de Alá y el lugar del liderazgo de los fulanes en el cumplimiento de este destino. Inshallah, llevaremos esta batalla a través del mar, en la tierra, en el aire, en las montañas, en cada territorio actualmente ocupado por los kafires. Esa es nuestra posición, este es nuestro destino. Pero ahí tenemos también a una persona con nombre Abu Kaka, literalmente así se pronuncia en español, no sé cómo se pronuncia en el idioma de ellos. Es una persona que asesinó a más de 100 infieles, y donde incluyó niños, y los asesinó en un día domingo en servicio porque eran cristianos. Dice, para que reine la paz en la tierra, todos los cristianos deben convertirse al Islam. Alá comentaba a todos los musulmanes en el Corán, capítulo 9, verso 29, que deben continuar atacando a judíos y cristianos que se negaron a creer en él y en su mensajero, el profeta Mahoma. Ustad Mohamed Yusuf, un fundador de un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que también es bastante conocido por secuestrar a mujeres cristianas y decapitar hombres. Dice el profeta Mahoma, en su vida expulsó a todos los idólatras y a sus líderes y todos estos males. Nuestro objetivo es precisamente ese. Alá nos ordenó obedecer su sagrado Corán. Nos guste o no, lo seguiremos. Creemos que la gente que crea en que Alá es uno y que Mahoma es su profeta. Así que encontrarás el camino correcto. Abu Bakr Sekaku, perdón, un líder espiritual que llama a la guerra santa contra los cristianos, dijo, de cualquiera que matemos, matamos porque Alá dice que debemos matar y matamos por una razón. Un portavoz de Boko Haram explica por qué lleva a cabo la guerra contra los cristianos nigerianos, dijo, hoy el Todopoderoso Alá nos ha dado victoria contra las iglesias cristianas en Kaduna y Sharia, la que provocó la muerte de muchos cristianos. Está citando el Corán de cómo Alá les permitió más asesinar, bombardear iglesias, matar niños, mujeres, y continúa diciendo, en cuanto a matar, mataremos porque Alá dice que debemos decapitar, debemos amputar miembros, debemos mutilar, lo que provocó la muerte de muchos cristianos. Es el líder creador de la secta de Boko Haram. Otro dice, disfruto matando cualquiera que Alá me ordene matar, de la misma manera que disfruto matando pollos y carneros. Dice, somos guerreros que libramos la yihad, la guerra religiosa, y nuestra lucha se basa en las tradiciones del Santo Profeta. Jamás aceptaremos ningún sistema de gobierno que no sea el estipulado por el Islam, que es la única forma que los musulmanes tienen de ser liberados.
No creemos en ningún sistema de gobierno, ya sea tradicional u ortodoxo, excepto el islámico, por lo que seguiremos luchando contra la democracia, el capitalismo, el socialismo y cualquier otra cosa. No permitiremos que la constitución nigeriana reemplace las leyes consagradas en el Sagrado Corán. No permitiremos que la educación adulterada, es decir, Boko, reemplace las enseñanzas islámicas. No respetaremos el gobierno nigeriano porque es ilegal. Continuaremos luchando contra su ejército, su política que no protege el Islam. No creemos en el sistema judicial nigeriano y lucharemos contra cualquiera que ayude al gobierno a perpetuar sus ilegalidades. Bueno, eso fue lo que dijeron en el 2011 y aún siguen haciendo lo que hacen y siguen luchando en contra de cristianos y haciendo el desastre cada año, del punto de que más de 4.000 cristianos son asesinados cada año en este país. Pakistán, el grupo que está en India, que está en Afganistán, que se llama Tehrik al-Talibán, donde hace bastantes atentados en contra de cualquiera que no practique el Islam como es, especialmente los pobres chiitas, dice, Pakistán se convertirá en una ciudadela del Islam y se purgará al secularismo. Solo el Islam garantiza los derechos humanos y la paz. Toda nuestra lucha es por la imposición de la ley islámica, palabra dicha por Muslim Khan, un portador de talibanes en este país. Abdullah Mansur, uno de los líderes talibanes pakistaníes, dijo, con respeto a Osama y Saharaui, perdón, nunca los conocí, pero les tengo el mayor respeto, amor y respeto, debido a su enemistad hacia los judíos y los cristianos. Los musulmanes deben ser duros con los infieles y compasivos entre ellos. Estos dos hombres reflejan este versículo coránico. Depositamos nuestra confianza en Alá. Pronto seremos testigos de los milagros de la yihad. También en Pakistán, un terrorista de nombre Hizbul Mujahideen dice, hemos tomado las armas por el Islam. No las hemos tomado por ninguna nación ni país. Queremos el sistema islámico aquí, el sistema del Corán y no el sistema de la falsedad. Por eso den su sangre, su vida y sus bienes. Un mulama, un imán importante del país que se llama Muhammad Abdul Aziz, uno de los más peligrosos de Pakistán, dice, saldremos con fuerza para establecer el dominio islámico por el mundo entero. Queremos la Sharia en nuestro país y yo, junto con mis discípulos, haremos lo que sea necesario para implementarla, incluso a costa de librar una guerra. Filipinas, otro país que sufrió bastante a manos de ellos, dice un líder, perdón, que se llama Gaddafi Yanjalai, que se llama el grupo, y el líder se llama Abu Sayyaf, que se dedicó a colocar bombas y hacer atentados contra cristianos. Dice, puede que seamos pocos, pero tenemos muchos aliados, los ángeles y la mano de Alá. Soñamos con un mundo islámico entero y lo lograremos. Alá está con nosotros. Un terrorista suicida que mató a 17 inocentes en una parada de autobús en Rusia dijo, he venido aquí solo para complacer a Alá, para ganarme el paraíso. ¿Por qué debería seguir los mandamientos de los cristianos cuando Alá glorificado nos insta a luchar contra esos infieles? ¿Por qué no debería dejar huérfanos a sus hijos? Una persona que se tomó una selfie en un acto que le llevó a luego de matar a 150 personas, dijo, Alá es grande, los infieles serán derrotados, salimos por la causa de Alá y para buscar su religión. En una revista en Arabia Saudita que se llama Al Jihad, dice, una de las mayores virtudes del Islam es la yihad por la causa de Alá. Ramadán es el mes de la yihad y las batallas, y la mayoría de las batallas musulmanas tuvieron lugar durante ese mes bendito. Esta es nuestra temporada, o gente de la yihad. La yihad durante el mes de ayuno de Ramadán tiene un gran sabor. ¿Qué es mejor manera de romper el ayuno que matando infieles y deleitándose con el llanto de los despreciables tiranos infieles? Una maravilla. Tavir Ahmed, una persona que apuñaló brutalmente a una persona que hacía parte del Islam, que pertenecía a la secta religiosa Ahmadi en Escocia, dijo, todo esto sucedió por una razón y sin otro problema ni otras intenciones. En el Corán se menciona que no hay duda que este libro de que nadie tiene derecho a faltar al respeto a los dichos del profeta Mahoma. Y nadie tiene derecho a faltar al respeto al profeta del Islam. Esa razón por la cual él terminó asesinando al Ahmadiyya. Somalia, la nación que es 99.999% musulmana. Encontramos a una persona que se llama Abdurrahman Mahat Omar Warsame, una persona que hace parte del grupo terrorista Al-Shabaab, diciendo,
El llamado a la yihad que reiteramos constantemente es una lucha santa destinada a alcanzar la complacencia de Alá y su recompensa. El objetivo es construir una sociedad musulmana justa que se adhiera a las leyes del Corán y a la Sunna, que defienda las enseñanzas y se desvincule de toda forma de incredulidad. También el Estado Islámico de Somalia dice: vamos a luchar y seguiremos luchando hasta que gobernemos el mundo entero según la Sharia y la bandera negra de la Alá. Es decir, que no hay Dios más que Alá y que Mahoma, ta, 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 ta. Exactamente. Un grupo terrorista islámico se llama Movimiento Islámico Juvenil, uno de sus líderes dice: y vuestros hermanos del movimiento Mujahideen están en camino, saliendo a la yihad contra los ocupantes y los incrédulos para que la palabra de Alá sea la más alta y no haya más discordia en la tierra y la religión sea únicamente para Alá. Un joven de 21 años perteneciente a Al-Shabaab, que fue británico y que no sé cómo demonios terminó en África haciendo yihad, dijo: sepan que realizo esta operación de martirio únicamente por amor a Alá y su religión. Una persona que se llama La Viuda Blanca escribió un poema poco después de masacrar a un montón de personas en un centro comercial en Sudáfrica y dijo: en verdad, Alá ha redimido la vida de los creyentes para que les corresponda el paraíso. Luchan por la causa de Alá, matan y mueren. Eso nunca terminará hasta el día que veamos nuestras tierras gobernadas por Él, Alá el Poderoso, cuya ley es completa. Ok, pasamos a España, la madre patria para nosotros. En el 2017, luego de unas masacres en Barcelona, un grupo llevadas a cabo por una célula terrorista, Moussa Kabir dijo: matad a los infieles y dejad solo a los musulmanes que siguen su religión. Las brigadas de Abu Hafs al-Masri, también explicando por qué asesinaron a 202 personas en unos trenes de Madrid, dijeron: alabado sea Alá, matadlos donde quiera que los encontréis, expulsadlos de donde os han expulsado, porque la discordia eterna, es decir, la fitna, es peor que matar. Todo español olvidó la reconquista de España, los musulmanes jamás. Eso es lo que literalmente le están diciendo a nuestra madre patria. Pasamos a Sri Lanka, un país de Asia, donde Sarhan Hashin, un imán y actor intelectual de una masacre de Pascuas en el año 2019 que dejó a 300 muertos, que fue dirigida exactamente contra iglesias, y dijo esto: Alá creó la tierra para los musulmanes. Solo los musulmanes tienen derecho a gobernar. Incluso si un infiel hace buenas cosas, lo odio porque no es creyente. Un tipo bastante amoroso. Un logotipo de la milicia Janjaweed, que ha sido la responsable de hacer limpieza en Darfur, ha ocasionado un montón de violencia espantoso desde 1994, incluso antes. Ese logotipo dice: luchar y vencer, muerte en el nombre de Alá. Y el presidente sudanés Umar al-Bashir, en una reunión con los combatientes de Janjaweed, dijo: vivan los mujahedines. Y la constitución misma de Sudán dice: la yihad es un deber. En Suecia, otros que se le ocurrió la brillante idea de incluir musulmanes en su territorio, tenemos a Michael Skramo, una persona que se convirtió al Islam y que aboga por matar a los kufares diciendo: en lugar de ponerte una camiseta e ir a un lugar más odiado por Allah, solo para pararte allí a hacer dawa, llamar a los musulmanes, a los no musulmanes al Islam, deberías ir con una bomba, descargar las revistas, Inspire, empieza a fabricar bombas con cosas sencillas. Ahora es el momento de mostrar a quién pertenece la tierra. Abu Hainan, un líder yihadista islámico, esta vez en Siria, dijo: nuestro héroe, un terrorista suicida, creía en Alá y murió luchando por Alá. Uno de los miembros de Al-Nusra, un grupito asociado a Al-Qaeda que ha hecho un montón de ataques terroristas en el Medio Oriente, dice: luchamos para aplicar lo que Alá le dijo al profeta Mahoma. Luchamos para que la gente nos mire, o sea, no nos mire a nosotros, sino solo a Alá. No creemos en la libertad absoluta. Está restringida por las leyes de Alá. También un portavoz de Asnurra dijo: como musulmanes no creemos en partidos políticos ni en elecciones parlamentarias, sino en un régimen islámico. Nuestro camino hacia el establecimiento de la ley islámica, es decir, la Sharia, es la yihad en el camino de Alá. Un líder de un grupo terrorista que está vinculado con Al-Qaeda, también en Siria, dijo: Javad Fatah al-Shan trabajará para lograr acciones a favor de la religión de Alá, exaltado sea, fortaleciendo la ley Sharia y el imperio de la justicia de todos los pueblos.
Hay un grupo que se llama los Mujahidines de Tayikistán y luchan porque ese país del centro de Asia sea musulmán. Dice, los mujahidines que luchan contra las filas, perdón, en nuestras filas tienen una fe firme. No luchan por el poder ni por las posiciones de la sociedad, solo quieren solo quieren que el mundo de Alá sea supremo. Hemos abandonado el mundo y si Alá quiere, nos esforzamos por complacer a Alá. Pasamos a Tailandia, que no sé cómo Tailandia terminó en este montón de problemas. Había varios folletos repartidos por una mezquita local tratando de intimidar a los budistas. Es un país budista en su mayoría. Y decía más o menos el folleto. Los guerreros islámicos de Patani anuncian su propósito. Nunca dejaremos de matar a los kufires, a los infieles, a los incrédulos siameses. Y nunca dejaremos de destruir las armas del ejército, la economía, la política, la educación y la sociedad kafir siamesa hasta que recuperemos la tierra de Patani y establezcamos el estado de Patani Dar al-Islam. Ok, hasta que establezcan una casa del Islam, literalmente. Ellos continúan diciendo, en este caso, dice, mártir, qué gloriosos seremos si caemos como guerreros de nuestra tierra. Cuando los mártires mueren, no están muertos, solo viven junto a Alá. Observarán y escucharán, perdón, cada noticia para ver si sus hijos seguirán sus pasos. Los mujahidines de Patani estaban citando el Sagrado Corán, estaban diciendo eh, que se debe hacer en contra de Tailandia. De hecho, los budistas, los hindúes, bueno, cualquier credo que exista en Tailandia es muchísimo mayor que el Islam, porque Tailandia es un reino que literalmente nunca fue conquistado por culturas occidentales y es bastante antiguo. Los países del sudeste de Asia llevan practicando esa religión antes de que Mahoma existiera. Bueno, pasamos a Turquía, un país de mayoría musulmana también, y ahí encontramos a Ali Osmar Sor, una persona que tiene un grupo, que fundó un grupo que se llama el Frente de Inclusores del Gran Oriente, y él dice, el Corán dice, combatirlos hasta que el mal desaparezca y toda religión se convierta en la de Alá. Los activistas suicidas que se inmolan están cumpliendo el mandamiento del Corán. Una persona que es reclutador para el Estado Islámico de Turquía que se llama Abu Sattar dice, seguimos la palabra de Alá, creemos que es el único deber de la humanidad, es honrar a Alá y a su profeta Mahoma. Estamos implementando lo que está escrito en el Corán. Es deber de todo musulmán luchar contra aquellos de una creencia diferente hasta que solo se adore a Alá en todo el mundo. Bueno, hubo un atentado en una discoteca en Estambul. Estambul es bastante liberal en muchísimos aspectos, bueno, Turquía. Punto que los bares nocturnos y los sitios de discoteca y de diversión son como bastante populares en las ciudades más grandes de Turquía. Pero hubo un atentado en víspera del Año Nuevo hace algunos años en Turquía y se dio una declaración de parte de los yihadistas de esa zona. Y ellos decían, después de las benditas acciones del mártir del Eil contra aquellos en Turquía que conservaban la religión de la cruz, cuando los destruyó con granadas en mano y balas y convirtió en alegría la tristeza, 150 personas fueron asesinadas y heridas en la venganza por la religión de Alá, perdón, por la religión de Alá. El comandante de los creyentes nos ha enseñado a dañar a aquellos que sirven la cruz en Turquía. Simple y llanamente, aquellos que no practican el Islam, como hemos visto a lo largo de todo esto, pagan severas consecuencias, ya que Alá solo permite que la única religión que existe en el mundo sea el Islam. Hay una persona que es un poeta turco que se llama Ismet Özel, y él dice literalmente, los musulmanes son terroristas. El primer deber de los musulmanes es ser terroristas. Los infieles deben tener a los musulmanes. Si no les temen, entonces un musulmán no es musulmán. Pasamos al Reino Unido, un país que está teniendo serios, pero serios problemas últimamente con los grupos musulmanes minoritarios, porque pasa de todo allí. Hay una persona que se llama eh, Mohammed Siddique Khan y fue el autor de unos atentados en el metro de Londres ya bastante tiempo, que dejó un video explicando por qué lo hizo. Entonces él dice, nuestra religión es el Islam, la obediencia al único Dios verdadero, a Alá, y seguir los pasos del último profeta y mensajero Mahoma. Así se rigen nuestros principios éticos. Una persona que hizo ataques suicidas en Glasgow, se llamaba Bilal Abdullah, dijo, sepa que lo que hice lo hice únicamente por complacencia a Alá. Aquí sigue una serie de videos realizada por aquellos que hicieron un complot para matar a varias personas una línea, en una línea aérea de transatlántico en el año 2006. El autor de este texto está citando algunas de las palabras que quedaron consignadas en ese video.
Y dice, hacemos esto para tener el agrado de nuestro Señor y nos, y Alá nos ama al morir y matará en su camino. Cualquiera que intente negar esto, que lea el Corán. Yo lo he dicho, lea el Corán, ahí dice las maravillas de la yihad. Porque todas las palabras del Corán y las palabras del mensajero de Alá sean, bueno, porque todo eso viene de lo que Mahoma dijo y del Corán dice. Continúa, nos encanta morir en el camino de Alá. Además de esto es para castigar y humillar a los kufares, a los incrédulos. Gracias a Dios que Alá aceptó mis súplicas y me proporcionó los medios para hacer esto. Las cartas de lo que sucede en el Reino Unido es bastante extenso, aquí solamente hay algunas. Hay varias también por ejemplo, en Estados Unidos hay una declaración dada por aquellos que hicieron los atentados el 11 de septiembre, en el aniversario 19 de ese atentado, y dice, hacemos un llamado a cada musulmán que cree en Alá y desea ser recompensado para que cumpla la orden de Alá y matar a los estadounidenses y saquear su dinero donde quiera que los encuentre. Hay una persona que se llama Saifulio Saipov, él masacró a un neoyorquino en el 2017 y explica lo que hizo. Dice, tienen un propósito y están luchando para imponer la Sharia. Estoy siguiendo las órdenes de Alá, quien me dio la vida, es otra de sus expresiones. Una persona que se llama Omar Maití, mientras masacraba a 19 personas en un club nocturno gay en Florida, dijo, en el nombre de Alá y misericordioso, Allahu Akbar en árabe, les informo que estoy en Orlando y realicé los tiroteos. Eso fue lo que él dijo. Hay una persona que llamaba Mohamed Yusuf Abdullazi, un inmigrante cubaití americano que mató a tiros a 4 marines en Chattanooga, en Estados Unidos, dijo, le pido a Alá que nos haga seguir su camino y los compañeros de Mahoma para darnos una comprensión completa del mensaje del Islam y la fuerza para vivir con este conocimiento y para saber el papel que debemos desempeñar para establecer el Islam en el mundo. James Media, una persona que se llama James Mohammed, que se convirtió al Islam y que él pretendió bombardear una sinagoga en Florida, dijo, cuando pones una bomba en un lugar como ese, está bien, has hecho las paces con Alá y está bien matar a mujeres, niños y todos los demás. Siento que lo estoy haciendo por una buena causa para Alá. Umar Farud Abdul Mutala, una persona que intentaba derribar un avión en Detroit, dijo, los mujahidines están orgullosos de matar en el nombre de Alá. Y esto es exactamente lo que Alá nos dijo que hiciéramos en el Corán. Muhammad Reza Taheri Assar. Él dijo con sus propias palabras por qué intentaba asesinar personas de Estados Unidos y nos citó un verso del Corán. Dice, no actué por odio a los estadounidenses, sino por amor a Alá. Vivo únicamente para servir a Alá, obedeciendo todos sus mandamientos, de los cuales estoy al tanto a leer y estudiar el Corán. Había unas reuniones en Guantánamo, un grupo de soldados, bueno, en fin, el hecho es que estaban celebrando el 11 de septiembre. Y dice, nosotros los musulmanes nos contactaremos con el libro de Dios, el Corán, para combatirlos. Alá nos ha concedido la capacidad de luchar en el libro de Alá. Él nos ordena combatirlos donde quiera que los encontremos. Pedimos estar cerca de Alá, los combatiremos, los destruimos y los aterroricemos. La yihad por la causa de Alá es un gran deber de nuestra religión. El mayor Nidal Hassan, una persona que asesinó a 3 personas en el Fort Hood, Texas, dijo, el gobierno de los Estados Unidos reconoce abiertamente que odiaría la ley de Alá, todopoderoso, fuera de la ley suprema. ¿Eso es una guerra contra el Islam? Por supuesto que lo es. Abdul Hakim Muhammad está explicando por qué asesinó a un soldado que estaba desarmado en un sitio de reclutamiento en Little Rock, Arkansas, y dice, no estaba loco ni sufría de estrés postraumático ni me obligaron a este acto. Estaba justificado según las leyes islámicas y la religión islámica. Yihad para luchar contra aquellos que hacen la guerra contra el Islam y a los hombres. Faisal Shak en una cinta que hizo para explicar por qué estaba tratando de hacer un asesinato masivo en Times Square. Dijo, yihad significa hacer guerra por la causa de Alá. Es uno de los actos más sagrados del Islam. Con la yihad, la palabra de Alá se eleva y su religión prevalece. La guerra musulmana continuará hasta que el Islam se entienda por el mundo. Umar Farud Abdul-Muttala, un terrorista de los calzoncillos, literalmente se llama así. En el año 2009, en cumplimiento de una obligación religiosa, decidí participar en la yihad contra Estados Unidos. El Corán obliga a todo musulmán capaz a participar en la yihad y luchar en el camino de Alá y a quienes se combatan, perdón, a quienes os combatan y matarlos donde quiera que los encontréis.
ISIS, tras hacer una masacre a tiros en San Bernardino, dijo, uno de sus líderes dijo, el ataque del Estado Islámico en Estados Unidos es solo el comienzo de nuestros esfuerzos por establecer la Wilaya, es decir, el territorio islámico, en el corazón de nuestro enemigo. Alá, a quienes os combatan y matarlos donde quiera que los encontréis. Aquí siguen algunas declaraciones de Osama Bin Laden y empieza diciendo, lo primero que hacemos es llamarlos al Islam literalmente, a rechazar los actos inmorales de la fornicación, homosexualidad, intoxicantes, juegos al azar y comercios con interés. Sois la nación que en lugar de gobernar según la Sharia en vuestra posición y leyes, elegís vuestras propias leyes a vuestro antojo. Sepáis que separáis la religión de vuestras políticas. Mohamed Sabri Soliman, en un video que hizo en Colorado, bueno, para explicar por qué estaba haciendo lo que hizo contra una protesta pro-israelí en Colorado, dijo, Alá es más grande que Estados Unidos y sus armas. Doy fe ante Alá y ante vosotros de que Alá, su mensajero y la yihad por la causa de Alá, me son más amados que vosotros y el mundo entero. Tahir Muldeshed, un movimiento islámico en Uzbekistán, él dice, hemos declarado la yihad para crear un gobierno religioso en Uzbekistán. Ya casi cerramos, estamos leyendo lo que dicen los líderes de Yemen. Aquí encontramos a alguien que se llama Awar al-Walaki, un clérigo islámico conocido en Estados Unidos que él ha inspirado, por así decirlo, múltiples complots de atentados con bombas y tiroteos en Estados Unidos y Yemen, perdón, Estados Unidos y Europa, y él tiene su base en Yemen. Él dice, impondremos el imperio de Alá en la tierra por la fuerza de la espada. Necesitamos los hombres dispuestos a llegar hasta el final y no escatinar esfuerzos por Alá. La religión de Alá no puede triunfar por servicios a medias. Esto no es una religión del fin de semana. El pacto es vender nuestras almas a Alá, la recompensa es el paraíso. Nasir al-Waishai, Wayashai, bueno, es un nombre todo raro, es un terrorista muy temido en Yemen, él dice, nuestro proyecto es instalar la Sharia de Alá en la tierra y rechazar las leyes y constituciones creadas por el hombre. Nada gobernará al país excepto el libro de Alá y la suna del mensajero de Alá. Lucharemos contra el enemigo sin piedad y no nos rendiremos hasta que solo el Islam gobierne. Un grupo de Al-Qaeda en Yemen que se atribuyó un atentado brutal de suicida dijo, en el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso, alabado sea Alá, el que otorga la gloria al Islam con su victoria y el que humilla a los incrédulos con su poder. Doy testimonio de que Mahoma y su siervo y el mensajero dijo, he sido inspirado entre las manos de la hora hasta que solo Alá sea adorado y mi sustento se ha hecho bajo mi lanza y la desgracia y la humillación han sido prescritos para quienes desobedezcan mi mandato. Probablemente esté en la Sunna. Eso es más o menos todo lo que hay. Aquí habla de todo lo que dijeron los musulmanes celebrando en los atentados en contra de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Está Abu, perdón, Khalil Said Mohammed, que celebró el 11 de septiembre diciendo, estas acciones son nuestras ofrendas a Alá. En el libro de Alá, Él nos ordena luchar contra ustedes, donde quiera que los encontremos. Nuestra religión es una religión de miedo y terror para los enemigos de Alá, los judíos, los cristianos y paganos. Con la voluntad de Alá, somos terroristas hasta la médula. Osama Bin Laden también dijo algo con respecto a esto en un video que apareció en el 2001 y dice, escuché a alguien en una radio islámico, dueño de una escuela en Estados Unidos, decir, no tenemos tiempo para atender la demanda de quienes preguntan por libros islámicos para aprender sobre el Islam. Este suceso hizo reflexionar a la gente sobre el verdadero Islam, lo cual benefició enormemente al Islam. Increíble que los norteamericanos sean tan, no sé qué palabra utilizar, estúpidos será. Hay una declaración de una persona que se llama Aynan al-Zawahiri, perdón, y dice, con respecto a los que hicieron el atentado en las Torres Gemelas, dice, esos 19 hermanos nos dejaron, hicieron un esfuerzo y ofrecieron sus vidas por la causa de Alá. Alá los ha favorecido con esta conquista que ahora disfrutamos. No son los únicos que hablaron sobre los atentados, hay otros musulmanes diciendo lo mismo. No voy a terminar diciendo todo, pero el hecho es que es bastante extenso y creo que está bastante claro. Los mismos musulmanes citan las fuentes islámicas para decirnos por qué llevan a cabo la yihad. Ellos no están llevando a cabo la yihad porque la crearon. Los que han hablado a lo largo de todos los sitios de los países que se ha citado, dicen, lo hacemos porque el Corán nos dice, porque Alá lo dijo, porque nuestro profeta lo dijo. Esa es la razón por la cual básicamente ellos hacen yihad. No están inventando otro Islam, no están haciendo cosas que el Islam no dice. De hecho, la yihad, como algunos dijeron, está estipulada en el Corán. Sé que esta cosa quedó extensa, pero básicamente
Estaba citando frases y palabras dichas por yihadistas que han participado en la causa de Alá.